Ok, vamos a iniciar la clase del día de hoy, clase de concienciología. ¿Ya está? Ya está. Ok, ahora sí. Bueno, hoy es clase de concienciología. Vamos en la clase número 7 y la hemos titulado Falsos despertares. Para ir comprendiendo de lo que vamos a hablar aquí, pues sí, hay que ir viendo todas las clases que están en YouTube, en la lista de reproducción Concienciología pura y dura. Y pues bueno, ahí van a ir van a ir agarrándole el hilo a esto de lo que vamos a hablar aquí. Ok, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Le hemos titulado Falsos despertares porque las personas llega un momento donde creen o donde sienten que ya han despertado, que lo lograron, que llegaron a la espiritualidad más profunda, a este despertar de conciencia y que, pues bueno, eh, se pueden sacudir las manos, quitar el polvo casi casi y tan tan, se acabó. No es así, vamos a ir viendo por qué no, ¿ok? Ya saben, inconsciencia profunda son las personas, la mayoría de los seres humanos que no pueden escuchar la voz en su cabeza, despertar del ego, las personas que hablan consigo mismo, que tienen una relación consigo mismo o que tiene que ver con autoconciencia. Madurez del ego, cuando ya se puede escuchar la voz más claramente en la mente, pero nos sigue energizando y bueno, pues seguimos perdiendo la batalla, por llamarle así, contra el ego, la mente, la inconsciencia. Para que el ser humano pueda ir, vamos a llamarle así, ya lo hemos dicho, ir subiendo de nivel. Claro, hemos dicho que no se trata de un nivel como de superioridad, ¿ok? Porque se puede entender como que el que está acá, pues ya tiene un nivel y que puede ver como para hacia abajo a los demás, ¿no? No, es casi casi al contrario, porque en cuanto más vas tú subiendo en esta escala, en este triángulo de la inconsciencia, se trata de ir subiendo en sí, pero más tu ego se va fortaleciendo, va madurando. Y eso es lo importante aquí, porque nosotros no nos vamos a poder deshacer del ego si no lo hemos completado, si no lo tenemos entero. ¿Okay? No podemos perder algo que no tenemos. Entonces, al final, todo esto se trata de que nosotros podamos completar el ego, lo podamos llevar a esa madurez para que ahora sí caiga. Es como un fruto que pues hasta que esté maduro pues va a caer, ¿ok? Bueno, nosotros lo que vamos a ocupar para ir subiendo es conocimiento, ¿ok? Conocimiento. Y aquí es donde el mundo en el que vivimos se puede espantar, eh, se puede choquear. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando que conocimiento tiene que ver con madurar el ego, endurecerlo, reforzarlo. Y sí, efectivamente, la mayoría de seres humanos todavía no lo pueden ver, pues porque este sistema en el que está montado este mundo está montado pues por el conocimiento, por la mente. ¿Okay? Ahorita nosotros con un nivel de espiritualidad ya más profunda podemos ver que solamente es ego, que es inconsciencia. Entonces lo que necesitamos para ir subiendo es conocimiento. En este nivel de inconsciencia profunda, cuando nosotros sentimos que despertamos, y aquí es donde empieza el primer falso despertar, cuando nosotros
pasamos acá a este despertar del ego, hemos dicho que estamos, la mayoría de seres humanos, más bien el mundo, la humanidad está en este despertar del ego gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales. Y bueno, estamos pasando a esta etapa del despertar del ego. Pero bueno, para que se dé este primer falso despertar, tiene que ser a través de una idea, de una creencia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros de repente fuimos educados en una cultura, en una sociedad, y nosotros tenemos ciertas ideas, ciertas concepciones del mundo, de la vida. Y de repente, con este flotar de la información por todos lados, de repente nos llegan ideas que sí nos gustan. Ya hablamos en otra clase pasada, que nos prometen, ¿ok? Un futuro mejor. De hecho, bueno, ahí en la clase pasada lo vemos, ¿no? Que estamos partidos entre futuro y pasado. El ser humano actualmente desde la mente, desde el ego. Y entonces nos prometen cosas y entonces son creencias que sí nos gustan. Y entonces cuando nosotros empezamos a adoptar creencias que obviamente nos energizan porque estamos totalmente identificados con nuestra mente, entonces ahí es donde se da un primer despertar falso y es ahí cuando decimos, no, yo ya desperté. Vamos a poner como un ejemplo, vamos a pensar que yo creo que la vida es en matrimonio porque porque mi familia fue como muy con esos paradigmas, con esos dogmas de que no, la familia, juntos, y yo me la paso mal. Entonces empiezo a escuchar por medio de esta información de que no, uno tiene que ser feliz, uno tiene que amarse a sí mismo y estas cositas que escuchamos. Entonces digo, no, yo me separo, me divorcio y entonces a la fregada todo lo que me dijeron mis papás, mi cultura, todo lo que me dijeron desde niño, lo mando a la fregada y entonces yo ya me separo y entonces digo, desperté. En la antigüedad vamos a pensar, ¿no? Que me dijeron que yo tenía que ser una persona, por ejemplo, doctor, ¿no? Y entonces, pues yo estoy estudiando la carrera de medicina, a mí ni me gusta, pero, ¿qué crees? Que pude ver que se podía vivir de la música, que a mí me gusta la música, y entonces desperté. Y entonces ahora me voy a dedicar a la música. Este es un primer falso despertar y les digo, se da a través de una idea, de un cambio de idea, como un cambio de creencias. Eso es en la parte más superficial del ser humano, que es este consciente que yo le llamo consciente clínico. Esto que te dicen, a ver, ¿cómo te llamas? Y dices tu nombre, ¿dónde vives? Es el consciente clínico. Tienes cierta información, pero realmente en el inconsciente, en el subconsciente está grabado la mayoría de la información de cómo vamos a llevar esta vida, ¿ok? Pero bueno, ahí se da el primer despertar, falso despertar, por medio de creencias. Entramos a este despertar del ego gracias a ese primer falso despertar y nos vamos a encontrar con las emociones. Aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de nuestras emociones y empezamos a ponerle nombre de lo que habla la inteligencia emocional. Gracias a esta etapa y a hablar conmigo mismo, es la voz que está hablando. Todavía no la alcanzo a escuchar, pero esa voz la que me dice que yo merezco, que yo puedo hacerlo, puedo lograrlo. Y entonces
Aquí recordemos que todo lo que tenga que ver con autoestima, autoconocimiento, autoconciencia, autosanación, todo lo que quieras, pertenece a esta parte del triángulo de la inconsciencia. Y aquí es donde se manejan las emociones. Ya no tanto las creencias, ahora son las emociones. De repente, el ser humano estaba tan metido en solamente la parte cognitiva que estaba totalmente desconectado de las emociones. Un ejemplo muy claro es que, ¿qué le dijeron a la mayoría de los niños cuando eran pequeños en el siglo pasado? Que llorar era de débiles, así que no podía llorar. Entonces, esta mente por la que está dominada el hombre, el ser humano en la actualidad, pues desconecta, como que apaga esas emociones, y entonces era solamente ideas, creencias, solo un trabajo cognitivo de ahí tocando en el ser humano. Daniel Goleman y bueno y las personas del siglo pasado que empezaron a ver esto de las emociones, bueno, se empezaron a crear terapias, se empezaron a crear pues toda una cultura. De hecho, hoy en día la mayoría de los sistemas está montado sobre la inteligencia emocional, el educativo, el pues social, ¿okay? Ya hablan de las emociones. Ya hablado de esto, de las emociones, hay un video donde menciono adiós, no, donde le puse al video gracias y adiós Daniel Goleman. Hablo porque no es aquí, esto sigue siendo inconsciencia y que bueno, pues aquí no vamos a resolver nada. El ser humano no va a resolver nada, entonces pueden checarlo, está ahí en el canal de YouTube. Se llama así, gracias y adiós Daniel Goleman. Bueno, entonces estamos aquí en esta parte del despertar del ego y entonces hablamos de emociones. El ser humano, les digo, estaba tan metido en esta cognición que no sabía que tenía emociones. Hoy en día empiezan a estas situaciones de la sanación, donde se trabajan con emociones y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a experimentar nuevas emociones. Una energía en el cuerpo que jamás había experimentado. Y entonces, ¿qué digo? Desperté. No conocía esta cuestión emocional y ahora ya desperté. Y ahora soy consciente. Casi casi estoy iluminado. Ese es el segundo falso despertar. Este fue el primero, ¿ok? Y este es el segundo falso despertar. Cuando creemos que es a través de pues nuevas sensaciones en el cuerpo que no habíamos experimentado. La emoción va a ser como un semáforo que nos va a indicar, ¿ok? Que nos va a indicar qué está pasando con nuestra mente, pero que nosotros no nos podemos quedar ahí porque al final les digo en este video donde hablo de que las emociones son un síntoma y no una causa, entonces no tiene sentido fijarnos mucho ya en las emociones. Entonces, este segundo despertar, este segundo falso despertar, tiene que ver con esas sensaciones que experimentamos. Por eso es que las drogas, ¿ok? Nos pueden llevar a esta cuestión de creer que despertamos o de que nos iluminamos. ¿Por qué? Porque imagínate, yo al consumir alguna hongo alucinógeno o algo, esto tiene que ver quizás con cuestiones de ayahuasca, creemos que despertamos y que se abre la conciencia y no sé qué tantas locuras, pero en realidad no, en realidad se crean alucinaciones en la mente, ideas, creencias o imágenes. Ok, imágenes. Se crean imágenes y luego las sensaciones en el cuerpo están ahí, vívidas. Entonces, por eso cuando yo ingiero una sustancia de estas como la ayahuasca,
yo creo que estoy iluminándome, que estoy despertando, porque imagínate, se juntan la emoción y la cuestión de la creencia, la cuestión acá mental, de las ideas. Entonces, bueno, pues, digo, si esto no es iluminación, entonces la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no, todo eso son capas en el ser humano, ¿ok? Que no es realmente lo que es. Realmente si el ego, ¿ok? Este triángulo de la inconsciencia es el ego, se diera cuenta, pudiera saber de lo que es la iluminación espiritual. Hemos dicho que salir de este triángulo es a lo que llamamos iluminación espiritual. Bueno, si realmente el ego pudiera entrar ahí, hemos aquí dicho que o eres consciente o estás iluminado o eres inconsciente. Estás atrapado en el ego, o sea, no pueden ser las dos cosas, ¿no? Ya decía alguna vez Jesús que no puedes andar en dos caballos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si el ego pudiera darse cuenta de lo que es, realmente diría, esto es la iluminación, para esto me emocioné tanto. Afortunadamente, no, el ego no puede sobrevivir ante la conciencia, entonces, bueno. Pero sí necesitamos todo esto, sí necesitamos todos esos talleres, ¿ok? Bueno, primero, sí necesitamos todas esas creencias. Esto de las drogas, no, ¿ok? Pero sí necesitamos todas esas creencias, todo ese conocimiento, ¿ok? Todo eso, creencias, ideas, libros, información, en esta primera etapa. En la segunda etapa, estos talleres de sanación, donde las personas lloran y lloran y lloran y bueno, se arma ahí casi casi casos de la vida real. Todo eso lo necesitamos. Necesitamos que el ego se endurezca, que el ego, como lo mencioné al inicio, se fortalezca. Gracias a esto, todo eso es conocimiento y la meta es llegar a esta madurez del ego. ¿Okay? Todo eso nos va a ayudar a madurar. Por eso mucho cuidado en estancarse con las enseñanzas que están en estos niveles, ¿no? Porque si tú te estancas ahí, pues te vas a perder de la oportunidad. El indicador, el indicador que te va a decir que es tiempo de avanzar en alguna enseñanza espiritual es esa. Cuando tú dices, no, yo ya desperté, yo ya soy consciente, yo estoy casi casi iluminado, ya, ya, no necesito más. He encontrado lo que buscaba. Ahí, justo ahí es cuando ocupas avanzar. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar, la vida te va a poner a prueba y va a ser una prueba que no vas a superar. Tiene que ver mucho con las relaciones. Las relaciones a tu alrededor. Y yo le pongo aquí que la principal es la de pareja. Pero ahí es donde tarde o temprano va a votar que realmente todas estas creencias, todas estas ideas super wow, super maravillosas, todas estas sensaciones que experimentaste en los talleres de sanación y en los coaching y todo lo que viviste, ¿ok? Llega la vida y cuando tú crees que ya todo está bien, ¿sí? Te dice, ¿qué crees? Que todo esto, no es ahí. Lo necesitas porque te digo, es ahí donde tu ego se va fortaleciendo. Pero al final, la vida te va a decir que crees que no es aquí. Entonces es muy importante que tú identifiques esas etapas. Te digo, cuando tú digas, ya, desperté, por fin, soy consciente, estoy lúcido, chin, llega la vida y te tumba. Porque te digo, sigues aquí en este triángulo de la inconsciencia, en este ego, en esta inconsciencia humana, perdón, atrapado en la mente. Entonces, importantísimo que lejos de decir que querer buscar más ahí en esa enseñanza, por eso ya hablaba que lo peor que te puede pasar es que se cumpla algo de lo que te prometieron en estas enseñanzas, porque te vas a quedar ahí estancado. De repente el ego va a dar un golpe de suerte y le va a atinar a las cosas, porque es suerte realmente.
Y entonces, chin, si a ti te prometieron que ibas a tener una pareja en un mes, bueno, pues ya la tienes y dices, oh, esto sí funciona, ¿no? Y ahí te quedas estancado. Si te prometieron que, bueno, que tú ibas a ser muy feliz y de repente llega un momento donde tú ya estás muy feliz y dices, ah, aquí, de aquí me agarro. Entonces, va a llegar la vida y te va a tumbar y te va a decir, ¿qué crees? Que no, que sigue habiendo inconsciencia. ¿Cómo sabes que sigue habiendo inconsciencia? Porque sigue habiendo negatividad aquí adentro. Nos olvidamos de afuera, sabemos que una enseñanza realmente espiritual o de conciencia seria, formal y de a de veras, siempre va a apuntar hacia ti, hacia ti, hacia ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú aquí adentro? Cuando tú te des cuenta que sigue habiendo negatividad, no importa qué tan justificado esté, ¿eh? Porque podemos decir, no, es que el de ahí enfrente me agredió, me faltó al respeto y etcétera. Y tú sigues sintiendo negatividad aquí interior, sigue habiendo inconsciencia, sigue estando atrapado aquí en la mente. ¿Okay? ¿Cómo saber entonces cuándo realmente hay un verdadero despertar? ¿Cómo saber que realmente la iluminación ya fue posible para ti, que ya estás despierto espiritualmente hablando? Bueno, es muy sencillo, eh, parece como hasta fantástico, porque tiene que ver con que, ya lo hemos dicho, te prometo que nada va a cambiar. Ese es uno de los hashtags que utilizamos, que utilizo porque es para precisamente, ¿no? Para que tu ego se choquee y entonces se aferre más, ¿no? A querer cambiar. Y entonces ahí, ya, cuando te quieres aferrar más a cambiar, es cuando vas subiendo, ¿no? En este triángulo de la inconsciencia hasta dar el salto. Pero bueno, cuando todo tu entorno esté exactamente igual, ¿okay? Que cuando iniciaste el camino espiritual, cuando todo esté igualito y tú puedas estar libre de esa negatividad. Ahí te vas a dar cuenta que realmente hay un despertar. Ahí te vas a dar cuenta que hay iluminación. Cuando las cosas siguen exactamente igual. Todo eso que te molestaba, todo eso que no soportabas, que te indignaba, que era realmente intolerante, insoportable. Cuando todo eso sigue estando ahí y tú puedas estar en paz, pero una paz de vivida, sentida, ¿no? Y por eso es que esto nadie más que tú lo puede saber, porque quizás tú por afuera puedes estar mostrando una sonrisa colgate, pero por dentro está que te lleva, ¿no? Entonces, realmente hasta que tú puedas ver en tu entorno las cosas tal y cual son, tal y cual están, y a ti no te energice, ahí es cuando realmente vas a poder hablar de un verdadero despertar. Antes, lo siento, te va a seguir ganando la energía negativa, vas a seguir energizándote negativamente e incluso positivamente, porque sabemos que después de lo positivo sigue lo negativo y después de lo negativo, pues sí, sigue lo positivo, pero después lo negativo. Entonces, no hay como mucho para dónde hacerse. Y es ahí donde vas a darte cuenta realmente que no hay nada que sanar, no hay nada que... pues yo les he hablado, ¿no? No hay nada que biodescodificar, o sea, no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es ver la realidad tal cual es, sin el filtro de la mente, y entonces ahí sí vas a poder hablar de despertar, porque al final se trata de que tú puedas volver aquí, a la inconsciencia profunda, a donde está la mayoría de la humanidad, puedas entrar aquí y puedas, ahora sí, realmente encontrarte con el amor verdadero, con la inclusión, con la aceptación de todo tal cual es, y tú lejos de crear un cambio o de querer que las cosas sean distintas, tú puedas, vamos a ponerle esta palabra, abrazarlo, arroparlo, y ahí es donde realmente
viene el verdadero cambio, por llamarle así, ¿no? Para que nuestra mente gótica lo pueda entender, es donde viene el cambio verdadero, donde viene esta parte que el ser humano ocupa, que podamos realmente llenarnos de esa inclusión, de esa unidad, de ese amor. ¿Okay? Antes no es posible, porque antes tú vas a decir, esto sí me gusta, esto no, esto lo acepto, esto no. Y antes, como ya lo vimos también en las otras clases de concienciología, estás partido en dos, ¿no? Entre lo que quieres, entre lo que no quieres, entre lo que te gusta y lo que no te gusta, entre lo que quieres sanar y en lo que... Entonces, por eso al final todas esas terapias, todas esas sesiones, todas esas ideas, libros, ¿okay? Nos van a llevar, el conocimiento es lo que nos lleva, ¿okay? Es la escalera, pero al final hay que abandonar todo ese conocimiento. Y es ahí donde realmente puedes hablar de una iluminación espiritual. Cuando puedes abandonar todo ese conocimiento y te digo, al final es encontrarte con la realidad directa, inmediata. Y entonces ahí no hay nada que se haya descompuesto, no hay nada que haya que sanar. Pero bueno, ahorita la humanidad está en esto, ¿no? Y está bien, vamos bien. Pero si tú eres de los que ya dijiste, no, yo ya estoy súper consciente, ya desperté, y de hecho los maestros espirituales, los que están pues llevando enseñanzas espirituales, obviamente están aquí, siguen en este triángulo de la inconsciencia. Todos ellos serían los más idóneos, pero obviamente pues están más atascados, porque obviamente tiene que ver con, ya se identificaron con una profesión, con una identidad de a lo que se dedican, con el dinero que ganan por su profesión. Entonces, bueno, ellos están pues más atrapados, aunque ellos realmente son los idóneos. ¿Por qué? Porque ellos ya se llenaron de conocimiento y ellos son los que tendrían, hemos hablado que aquí le ponemos palabras, metáforas, etcétera, y que al final esto de la iluminación es vaciarse, ¿no? Vaciarse. Te llenas de conocimiento, el ego se completa y entonces tú ya cuando sales es vaciarte. Entonces esos maestros espirituales, esas personas que imparten conocimiento, serían los más ideales para realmente poder iluminarse. Pero bueno, obviamente no lo van a hacer, no pasa nada. Pero si tú estás buscando realmente y tienes esa curiosidad de que realmente pueda hacer eso posible, de que yo en mi entorno pueda estar tranquilo, en paz con las cosas que pasan y que ya tengan, hayan dejado, ¿okay?, de energizarme, de tener el poder sobre mí, bueno, pues entonces síguele buscando y métete, inviértele, porque obviamente todo eso hay que invertir, para todo eso hay que invertirle, entonces inviértele, que se vean tus ganas, dedícale tiempo y cuando digas, no, yo ya, pues ya desperté, ya estoy consciente, entonces ahí es donde quizá ya estés listo para una enseñanza que te lleve a la iluminación espiritual. Bueno, con esto terminamos. Transmitimos para Instagram, transmitimos para Facebook y transmitimos para YouTube. Entonces, bueno, ya saben sus dudas o comentarios en los comentarios y ahí los estaremos leyendo y contestando. Con esto terminamos la clase número 7 de Concienciología y pues si no los han visto las demás clases, pues vayan al canal de YouTube, ahí están todas desde la primerita. Nos despedimos, Instagram. Nos vemos aquí, YouTube.